detalles que empiezas a observar de a veces cómo se menosprecia a veces a la tecnología. Muchas veces se ve como un área de gasto, ¿verdad? Es un área, es un centro de costo más que nada más está chupando recursos e incluso me ha tocado áreas de negocio como RH o finanzas que de repente se quejan de que, oye, es que es muy caro TI, ¿verdad? Pero sin embargo es la tecnología que mantiene las luces prendidas. Sí. Una de ellas, ¿verdad? Y otra también es la que promueve o ayuda a la innovación, ¿no? La potencializa, ¿no? Entonces de ahí surge esta idea. ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a Latam Commerce. Hoy hay un cambio de host. Hoy no se encuentra por aquí Vadim. Bueno, sí se encuentra por allá afuera. Pero hoy me toca pagarle la visita al señor Gerardo Sosa, que hace ya un buen tiempo me invitó a su podcast de IT Matters. Y pues me gustaría pagar de vuelta esa cortesía. Bienvenidos a Latam Commerce y hoy estaremos hablando de él. No, ¿cómo? No, estaremos hablando de gestión de servicios de TI, estaremos hablando de qué es IT Matters, cómo nace, cómo avanza y ya iremos resolviendo las demás dudas en el camino. ¿Qué onda, Gera? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi estimado Mero? Muchísimas gracias por la invitación a tu estudio. Pan. Muchas gracias. Gracias a ti por tomarnos la invitación y por querer venir a nuestro podcast. Y bueno, arranquemos literal hablando de ti, güey. Sí. ¿Quién eres? Pues bueno, mi nombre es Gerardo Sosa, regiomontano, toda la vida aquí, 41 años ya. 40 más 12. 40, sí, más 12. Toda la vida involucrado en el área de TI, apasionado de las tecnologías de la información y sobre todo de las personas, de cómo las personas adaptan el cambio, ¿no? Sobre todo con todos los cambios que hay de TI y lo que desde que empieza la inteligencia artificial, desde antes, desde la transformación digital, ¿no? La adopción ha sido lo difícil, las personas somos las complicadas, entonces un apasionado de todo eso y seguimos dándole. Ahorita especialistas en ServiceNow, ahorita platicamos un poquito de eso también, ¿no? Muy bien, la mentada capa 8. La mentada capa 8 ahí hace de las suyas. Dime 3 personajes famosos de los que seas fan. ¿Esa me la cambiaste? Esa no estaba. Claro, estaba. Vamos a empezar por Nikola Tesla. Okay. ¿Verdad? El avance también que todos los avances que tuvo, un genio también en lo que hacía, pobre que murió solo con una paloma, ¿verdad? De su amante. pero bueno, ese es uno. Y alguien que también que le importaba mucho que todo llegara a todo mundo. Aparte de un genio, creo que también el tema de spread out a todo el mundo sin cobrar, sin costeo. O sea, creo que es algo bastante loable de ese personaje famoso. Muy buena, sí. Sobre todo toda la parte lo pudiéramos ver con ese espíritu del open source. Quizás, ¿no? Ándale, es el primer cuate que hizo open source. Es correcto. Apúntenlo, por favor. Es correcto. El primero que lo hizo, que empezó a hacerlo famoso. Otro sería Isaac Newton. Ok. ¿No? El genio, sí, claro. O sea, el genio, el creador del cálculo, ¿no? Por ahí vi algunos videillos de cómo dijo, oye, cómo se mueven los astros, dame un segundito, inventó el cálculo, ¿no? Entonces es un genio desde los 20 años por ahí ya haciendo este tipo de cosas. Y finalmente, aunque me lo critiques, no te lo critico. ¿quién crees? No sé, supongo que es americano. Es americano. No es americano. Usa un tupé. No, tampoco. No, tampoco es ese. Está pelón y vende cosas en línea. No, es el buen Elon Musk, ¿verdad? Digo, la manera en la que piensa, no ya en las mensadas que ha hecho, ¿verdad? Pero es una persona que utiliza el método de primeros principios para resolver problemas. No significa que sea un genio, sino que es una persona que sabe desbaratar un problema en pequeños pedazos y luego sabe reconstruirlo para llegar a una solución de raíz. Creo que eso de por sí solo ya te hace pensar diferente. Claro. Y muchas veces hacemos un misjudgment a qué es la genialidad. Y la genialidad realmente es un spark de imaginación de cómo atender o cómo hacer cosas. Creo que a este hombre se le puede reconocer que ha hecho de una metodología de cómo generar genialidades y cómo generar pensamientos divergentes.
Y no te lo critico, nomás te echo carro. Y mira, y lo veo muy similar a este señor, a un MrBeast, que también ha dicho el MrBeast que cualquier canal que él haga lo puede hacer famoso sin necesidad de él salir, ¿verdad? O sea, es una persona que ya encontró la receta, ¿verdad? Del éxito en lo que hacen. Entonces, de la misma manera, alguien como Elon Musk, cualquier industria, ¿no? Una empresa la puede levantar desde cero, ¿no? Digo, obviamente con muchas quejas laborales, ¿verdad? A ver, no es para todos. Pero bueno, si quieres ser exitoso, duele, ¿no? Entonces es complicado. Muy bien. ¿Qué opinas de los realities? No es cierto. Ya fue mucha pregunta fuera de script. A ver, ¿qué es IT Matters? ¿Cómo nace? Cuéntame cómo nació la concepción de eso. ¿Por qué IT Matters? Sí, pues mira, fíjate que todo ese detalle de IT Matters surge de varios años de estar trabajando en la industria. Personalmente he tenido la suerte de trabajar en consultorías, de trabajar en empresas multinacionales. Entonces, todo este tipo de detalles que empiezas a observar de a veces cómo se menosprecia a veces a la tecnología, ¿no? Muchas veces se ve como un área de gasto, ¿verdad? Es un centro de costo más que nada más está chupando recursos. E incluso me ha tocado áreas de negocio como RH o finanzas que de repente se quejan de que, oye, es que es muy caro TI, ¿verdad? Pero sin embargo es la tecnología que mantiene las luces prendidas, ¿no? Una de ellas, ¿verdad? Y otra también es la que promueve o ayuda a la innovación, ¿no? La potencializa, ¿no? Entonces de ahí surge esta idea de tratar de hacer ver dentro del mismo nombre que TI importa, ¿no? Okay. Era un estrés constante también en las empresas donde me tocaba trabajar, donde levantabas la mano para decir, oye, es que podemos hacerlo mejor, podemos ahorrar tiempos, podemos hacer otro tipo de cosas, y siempre era, no, está muy caro, eso no, vamos a mantenernos así. Entonces, de ahí surge, ¿no? Surge de la idea de levantar la mano y decir, oye, sí importamos, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros importa, más allá de nada más de tener el internet activo, ¿no? Por ahí va la cosa. Claro, la realidad es que creo que todas las áreas de back office o que son necesarias para que funcione una empresa, posiblemente tu core también viva dentro de tecnología o viva dentro de finanzas o viva dentro de RH, pero todas se necesitan de una manera u otra. Si no, pues no, le faltaría orden, le faltaría exponencialidad a una empresa para poder crecer ampliamente sin ninguna de esas tres. Imagínate una empresa que no tenga una buena área de finanzas. Puede ser la mejor idea, puede ser el tema que rompe el mundo y se va al carajo porque no pagaron a tiempo lo que debían o no cobraron a tiempo lo que tenían que cobrar. Sí, claro. Mismo tema del de RH, puedes tener una idea innovadora, una idea genial y no tienes el recurso humano para desarrollarla, para ponerla. Creo que es el mismo caso hacia TI. O sea, oye, te entiendo, en las épocas de los memos y de todo escrito en papel y en máquina de escribir y pues a lo mejor había temas que eran muy especializados de tecnología o hacia la tecnología, pero hoy, ¿qué harían las empresas si no hubiera correo electrónico? Sí, claro. O sea, no tienes correo electrónico, ¿qué vas a hacer? Sí. Vas a regresar al carrito entregando paquetes y hojitas a mano, que ojalá y ya olvidamos cómo escribir bien, ya no trazamos bien la O. Okay. ¿Qué va a pasar? Muy bien. Y IT Matters, la tecnología importa. Tecnologías de la información importan. Nace de ese. ¿Y cómo crece? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo evoluciona? Cuéntame. Sí, claro. Las áreas de TI generalmente en las empresas multinacionales son varios frentes. Antes TI era una sola área. Conforme han avanzado los años, TI se ha descompuesto en el sentido figurado y correcto de decir... Decompose. Sí, de tener ahora sí ya tienes un área especialista solamente en infraestructura, tienes un área especialista solamente en software, una de seguridad, ahorita ya tenemos una de datos y ya tienes hasta una de AI, ¿no? Que entonces ya empieza a especializarse. Generalmente en los años que 2000 o 90 era el área de TI muchas veces, ¿sí? ¿No? Y ahí involucraban todo, de informática, y ahí tenías toda esta funcionalidad, ¿no? Entonces, conforme empieza a salir esto, personalmente empiezo a fijarme mucho en cómo una área complementa a la otra de TI.
no solamente es yo puedo trabajarlo solo, porque puedes desarrollar, pero luego necesitas fierros para montar lo que desarrollaste. Luego necesitas un área de soporte para que soporte la operación. El área de operaciones tienes que entregarle, ¿no? Entonces, llegó un punto también hace algunos años donde todo se empezó a ver como silos. Y cada área empezó solamente a tener sus objetivos de negocio solamente en su torre, y nos olvidamos de que todos servimos a una organización de la misma manera, ¿no? La organización nos tiene que ver como un solo TI. Muchas veces es lo que sucede. Imagínate yo desarrollador y de repente, es que eso es con infraestructura, y mandamos al negocio a hablar con infraestructura. Eso no debe ser, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas debe ser un solo frente, debe de verse como un solo TI. Y ahí es donde entra esa dificultad que empecé a ver en la industria, ¿no? Y eso fue lo que me llamó mucho la atención entonces de una plataforma que me tocó implementar, que es ServiceNow. Una plataforma bastante interesante que lo que busca es digitalizar los flujos en la organización. ¿Cómo? Uniendo esas áreas que están separadas, ¿no? Como dándoles un canvas donde cada uno puede dibujar y tener sus procesos, pero que el objetivo final es unirse para entregar un servicio hacia la organización, ¿no? Y de ahí surge esa especialización de decir, hay un hueco muy grande, sobre todo en esta tecnología, donde todos los proveedores se basan en tomar pedidos, en solamente llegar y qué quieres poner, te lo pongo, dónde te lo pongo, te lo acomodo, dónde te lo acomodo, cuando en realidad el cliente está ahorita en un grito desesperado de ¿ahora qué sigue? ¿Cómo me acomodo? No le estoy sacando provecho a mi inversión. Estoy perdiendo ServiceNow o este tipo de plataformas de digitalización no son baratas. Entonces, justificarla año tras año, esa inversión con dirección general es complicado. Y además también creo que solamente el hecho de hacer lo que te piden, pues no le da una profundidad, una escalabilidad, una estrategia, un futuro A. Imagínate que te piden construir una pared. Ok, pues levanto la pared. Ya me dijeron los tamaños, forma, espacio, color. Y luego, ¿cómo crees que están usando la pared? Se sientan a un lado para que no les dé el sol. Ocupabas un techo. O sea, lo que querías era un techo para que te estuviera cubriendo del solazo. La pared, eventualmente, en una parte del día, te va a cubrir, te va a dar la sombra. Sí, en un momento del día no te va a dar. La otra parte del día tienes que ir del otro lado de la pared para poder que te funcione. Pero me pidieron que hiciera una pared. Hago una pared. Pegó. Se acabó. Aquí está. Y es la mejor pared. Y no la vas a tumbar a mazazos. Te va a aguantar, te va a servir, te va a durar por la eternidad. Sí, señor. Pero cuando no te metes a entender realmente cuál es el problema que estás trabajando, cuál es el problema que estás solucionando, pues sí, tomas el pedido, ejecutas el pedido, lo puedes ejecutar prístinamente, pero no va a solucionar el problema. Y voy a decir, no, esta pared no me sirvió, me sigue dando el sol, sigo con mucho calor. ¿Para qué quería esto? Esto no es lo que yo estaba buscando. Entonces, bueno, creo que ahí también es donde se pueden diferenciar algunos prestadores de servicios a convertirse de un proveedor a un partner, realmente a un acompañante. Correcto. Para que sea, ok, ¿te duele el tobillo? Ok, te ayudo rápido para quitarte el tobillo, pero no me quedo ahí, me pongo a revisarte y a checar si tienes algún desgaste en la rodilla, si la cadera no tuvo algún tema, la columna, y te das cuenta que a lo mejor es el calzado el que está usando, que es el que le está fregando. Sí. Entonces tú puedes ponerle la solución para el tobillo. Si no te das cuenta que es el calzado, ¿cómo avanzas? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, agregando ahí también, al ser humano, naturalmente pensar es un gasto de energía muy grande. Claro. O sea, realmente, qué mejor si llegas nada más y te dicen qué hacer, lo haces y te pagan tu cheque, ¿no? Entonces claro. Además también, si ofreces del lado consultivo, también la responsabilidad recae sobre el proveedor, ¿verdad? Correcto. Entonces, al final de cuentas, es muy sencillo tomar pedidos, es lo mejor, ¿verdad? Sí. Lo más seguro de hacer, y por eso muchas consultoras lo hacen. No se juzga, ¿verdad? Al final de cuentas sí se requiere todo ese desarrollo. Al final lo que le decimos a los clientes es, desarrolladores hay en todos lados, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas es si nos van a empezar a comparar porque aquel desarrollador es más barato que los de nosotros, adelante, ¿verdad? O sea, hay desarrolladores en todos lados. La parte consultiva es lo difícil, no todo el mundo le entra, ¿verdad? Y
Entonces te has especializado en ServiceNow, una plataforma potente, etcétera, etcétera. Y para el que no conoce ServiceNow porque ha estado debajo de una piedra los últimos 10 años, ¿qué es ServiceNow? Muy buena pregunta. Tenemos un video en nuestro canal en YouTube que dura 8 minutos donde explicamos a fondo qué es ServiceNow, porque es difícil. En ese video platico que se divide, podemos definirlo de 3 maneras. ServiceNow es una suite de aplicaciones empresariales. Ese es el primer rubro. El otro es ServiceNow es una plataforma de desarrollo. Y el tercero... Ya se me olvidó. Pero ahorita voy a llegar ahí. El primero, plataforma de desarrollo. ServiceNow primero se generó como una plataforma fácilmente customizable. Puedes tirar código, puedes crear tablas, puedes crear reportes, puedes hacer un montón de cosas, diseñar workflows, flujos de trabajo. Y sobre esa plataforma, una vez que ya crearon esa plataforma, empezaron a desarrollar aplicaciones. ServiceNow mismo empezó a desarrollar aplicaciones. ¿Cómo lo hizo? Empezó a visitar empresas multinacionales, empezó a analizar sus procesos, empezó a ver cómo batallan mucho las áreas de TI para tener sus inventarios de equipos de cómputo, para identificar cuántas aplicaciones tienen en la organización, un montón de cosas. Entonces ServiceNow empezó a ver todos esos problemas de las empresas de las empresas más grandes del mundo y empezaron a diseñar estas aplicaciones. Ahorita ya ServiceNow cuenta, no sé, ya no te podría decir cuántas aplicaciones hay, pero hay aplicación financiera, de RH, de seguros, de hospitales, de retail. Entonces hay aplicaciones ya muy específicas para cada industria. Y bueno, esa es la suite, ¿no? Es una plataforma que tiene un montón de aplicaciones, tú las puedes licenciar y la gran ventaja es que todo está hecho con la misma plataforma. Entonces, en el momento en el que tú digas, necesito agregar un campo, necesito cambiar, necesito crear algo nuevo, todo eso lo puedes hacer. La gran ventaja es que la diferencia contra una herramienta de low code, ¿verdad? Hay muchas. Es que ServiceNow ya te da toda esa suite creada, estandarizada, con las mejores prácticas a nivel mundial. E inicias de ahí. Inicias ya con una serie de tablas customizadas. Por ejemplo, en el CRM ya trae tu tabla de cuenta, ya trae tu tabla de localidad, ya trae tu tabla de oferta, y empiezas a traer toda esa información que ya tú nada más puedes empezar a crecer desde ahí. A diferencia, de una plataforma de low code donde te dan un canvas blanco, ¿verdad? Y ya depende de ti empezar a crear qué tablas vas a llevar, qué campos vas a llevar, hacer las relaciones muchas veces, ¿verdad? Entonces es como jugar al boliche y que te levante las barandillas. Ya te va poniendo un caminito por el cual es conveniente seguir. Las puedes bajar, las puedes romper. Puedes aventar la pelota con la bola de boliche como tú quieras, pero si tú sigues las reglas y las normas vas a llegar al final de la mesa y seguramente tirarás algunos pinos. Sí. A diferencia de otras plataformas que, pues dale, sírvete y ya ponte a inventar el hilo negro y el agua hervida y todo lo que tú quieras y vas a tener un montón de esfuerzo para llegar a lo que hoy ya un ServiceNow ya te lo puede estar dando desde el arranque. Y luego no va a ser escalable, ¿verdad? Porque recordemos, una de las grandes ventajas de una plataforma también como ServiceNow es que todos estos paquetes que ya traen preconfigurados, ServiceNow libera 2 versiones al año, en la cual agregan más funcionalidades a todos los paquetes, ¿no? Entonces en ITSM de repente, oye, ya salió el dashboard del CIO, el CIO dashboard se llama. Eso es nuevo, ¿verdad? Entonces ya cuando tú actualizas ServiceNow año tras año hay que estarla actualizando, pero es una actualización soft, porque es una herramienta en la nube. Entonces básicamente se le da clic a un botón, se valida que las modificaciones estén jalando. De hecho ya hay este test de prueba automatizado también sobre la plataforma, y haces una migración. ¿Cuál es la gran ventaja? Que como es una plataforma que está constantemente actualizando, nada queda olvidado. Generalmente muchas herramientas que hacemos en .NET pues se nos quedan en una versión viejita, luego hay que estarlas actualizando, truena, no funciona, deja de tener soporte. Ya sabes, ¿no? Entonces, al tener al tener una plataforma, ¿no?, robusta de este tamaño, le da esa confianza a la industria para olvidarse de eso y empezar a innovar nada más. Entonces, si ya tiene todo hecho ServiceNow, ¿tú qué haces? ¿Cuál es tu jale aquí, güey? Es buena pregunta. Porque me estás diciendo que esa mugre yo la instala y hace todo por mí. Sí. ¿Dónde entra IT Matters? Buena pregunta. Todas las prácticas, una de las prácticas más importantes que tiene ServiceNow implementada es un módulo, es el marco de trabajo de ITIL, de ITIL 4, el cual nos da una serie de recomendaciones a nivel industria de TI, pero conforme han pasado los años, este marco de trabajo ha sido muy útil
para cualquier área que brinda servicios. El área de RH brinda servicios, el área de finanzas brinda servicios, incluso como CRM, como empresa, cuando hablas con un... marketing. B2B, B2C, todo ese tipo, al final es una economía de servicios. Claro. ¿No? El mundo. Así todo. Digo, porque no te vas a ir a conectar con una línea de producción. Exactamente. Pero todo lo demás, por ende, el intercambio entre personas es un servicio. Exactamente. Entonces, un servicio no es suficiente, no es útil con el simple hecho de decir, oye, yo te ayudo con esto, ¿no? Hay una serie de pasos que ITIL nos dice, para diseñar un servicio, tú como área, tienes que ponerle nombre, tienes que definir quién lo va a hacer, quién es el dueño de dicho servicio, cuánto te vas a tardar en promedio para brindar ese servicio, para qué nos sirve todo este marco de trabajo para poder medir. Es un marco que nos da todo ese círculo virtuoso, ¿no? De brindar un servicio a alguien y que esté en constante retroalimentación. Entonces, la base de ServiceNow recae sobre ITIL. ITIL, si bien puede ser muy conocido para áreas de TI, para la gestión de servicios de TI, no es muy conocido para un área, por ejemplo, de RH. No es muy conocido para un área de finanzas. Entonces, para que dentro de ServiceNow ellos puedan diseñar sus servicios y exponerlos a la organización, nosotros los ayudamos a través de la metodología de ITIL a diseñar todos sus servicios, a definir sus indicadores, ¿verdad?, de mejora continua, para que ellos también puedan continuar ese ciclo virtuoso de mejora continua sobre la plataforma. Entonces, si yo soy RH, yo llego y de repente, oye, sí, bueno, nosotros nos sentamos, ¿qué es lo que haces? ¿Qué le brindas a la organización tú, no? Ah, pues yo doy cartas de constancia laboral, yo también hago X, Y, Z, ok, se hace una lista, se analiza, nos vamos de uno por uno y vamos viendo si ese servicio lo exponemos en un portal, si ese servicio es resuelto nada más por ellos, o por ejemplo un onboarding de un empleado en una organización, pues vas a entrar, le tienes que dar equipo de cómputo, crearles las cuentas de correo, que firme el contrato. Entonces todo eso, algo lo hace RH, otro infraestructura, otro cómputo distribuido. Entonces en una plataforma como ServiceNow podemos digitalizar todo eso. Básicamente podemos disparar y asignar tareas a todos los involucrados y medir cuánto nos estamos tardando. Eso es lo importante, porque eso nos va a permitir mejorar. ¿De acuerdo? Y le pongo picante aquí a la conversación. A ver. Eso lo puede hacer cualquier BPM. ¿Tú crees? ¿Es un BPM con esteroides o qué? ¿Tú crees? Yo quiero que lo defiendas, güey. Sí. Fíjate, muy buena pregunta. Me ha tocado trabajar con algunos BPMs que son sistemas de automatización de procesos que al final de cuentas nos deja, también para dar el contexto. Es un Business Process Management System. Sí. Entonces, en este sistema, el negocio hasta cierto punto puede diseñar sus procesos de trabajo de una manera visual, drag and drop. Pueden diseñar formas, ¿no? Pueden diseñar las formas de captura donde la gente puede entrar y hacerlo y luego se dispara el flujo en la parte de atrás. Y le llega a alguien y alguien lo ejecuta y lo pone y mides qué tanto tardó y le puedes poner también un SLA. Sí. Sigue. Hay varias cosas. Una es, el BPMN también al final de cuentas no recae con un framework tan poderoso como es ITIL para la gestión de servicios. Al final lo pudieras tú mapear si tú quieres, pero ya tiene sus indicadores y sí tiene ciertos detallitos para medir SLAs y cositas así. Pero bueno, otra cosa muy importante que tiene ServiceNow es el diseño de su CMDB, el Configuration Management Database. Básicamente, la CMDB es ese inventario de todos los elementos de configuración, se llaman, que están en una empresa. Entonces, que normalmente son los que es o más comúnmente y del 80, 90 para acá es activos de TI. Computadoras, pantalla, nada más. Sí. ¿Cómo arranca la CMDB? La CMDB arranca como un listado de activos. Un listado de activos físicos, este micrófono, aquel foco, la cámara que está aquí enfrente, la pantalla, todo eso está ahí y puedes darle un seguimiento. Sí. Y entonces la evolución fue irse a también mapear servicios. La evolución, sí, mira, es que la CMDB tiene dos caras. La CMDB está pegada con ITIL y es una abstracción que se creó para tener un elemento de configuración, y ServiceNow, sobre todo, basado en ITIL. Un CI no siempre es un activo.
de una empresa, ¿verdad? Entonces un CI puede ser una aplicación de software, puede ser un business service también. Entonces es como un placeholder. Imaginemos que es como una cajita que nosotros, donde nosotros podemos hacerla, y esa cajita realmente es una abstracción para que nos ayude a generar árboles de servicios. Entonces en la organización lo más importante es, tú puedes tener un business service, puedes tener un servicio ahí que se llama nóminas. Entonces esa cajita sirve como interfaz hacia tus clientes externos, porque ellos no van a decir el servidor de nóminas, ellos nos van a decir a veces SAP R2 nóminas, no, ellos van a decir nóminas no funciona, ¿verdad? Claro. Entonces esta abstracción te permite definir ese servicio, de ponerlo como nóminas, y tú, toda la gente de TI, la gente que maneja el servicio, abajo vas a poner, ok, hay 3 versiones de SAP nóminas, ¿no? La de Dev, la de QA y la de productivo. Son los application services. Y luego esos application services, ¿dónde recaen? Están en un server con esta base de datos, en este segmento de red, y empiezas a mapear todo ese árbol, ¿no? A eso le llama ServiceNow el Service Graph. La gráfica de servicio. Porque básicamente es una abstracción que donde mapeas digitalizas toda la organización, y el área de infraestructura trabaja con ella. Tus clientes también te reportan a nivel servicio hasta arriba. El de infraestructura te reporta a nivel servidor. El de aplicativos te reporta a nivel aplicativo. ¿Sí me explico? Entonces todo está conectado. Entonces esa abstracción no la tienes en un BPM es el diagrama. Es la metodología de codificación de diagramación de BPM. Correcto. Muy bien. Sí. Para allá iba, ya sabía nomás. Era estaba calando. Bien hecho. Muy bien. Entonces, digo, y esta sí no es pregunta clavada para resbalón, pero ¿a quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? O sea, ¿hay algún Elon Musk de ServiceNow que a quién se le ocurrió decir esto de ITIL jala para cualquier tipo de servicio? Hijo. Digo, perdón, pues se me acaba de ocurrir. Muy buena. Es que es muy buena porque a veces hay unos héroes escondidos que nadie sabe y se van moviendo con la marea, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, se crea eso que te dije del Service Graph es propietario de ServiceNow, ¿eh? O sea, el Service Graph, eso de mapearlo de esa manera, es propietario de ServiceNow. Hay otras tecnologías, hay otras empresas como Jira, como algunos otros en el mercado ya, que tienen su propia manera o nomenclatura, ¿verdad? De digitalizar la organización con ciertos elementos, ¿no? ServiceNow le llamó Common Service Data Model. Se llama CSDM. Entonces, de hecho, hay un white paper donde todo el equipo de ServiceNow define cómo mapear tu infraestructura de una manera que sea útil para brindar un servicio. Por eso es Service Graph. O sea, básicamente estás mapeando el servicio de dónde sale y de dónde viene, ¿verdad? Entonces, de esa manera puedes rastrearlo. ¿Cómo lo empezaron a hacer? Por ejemplo, ServiceNow se dio cuenta que cuando empezó a desarrollar el módulo de ITSM al principio, no tenían problema, porque ellos decían, pues créame un server. ¿Y qué campos va a traer? El que tú quieras, porque ellos lo rigen. Luego entra la parte de infraestructura con ITOM, y ITOM dice, oye, espérate, pero al server yo le tengo que agregar 3 campos más porque yo necesito ponerte acá la IP y ponerte otras cosas, ¿no? Sí. Y luego empezó a entrar RH, y yo nada más que yo ahora tengo que mapear también business services, porque al final empiezan ya a empezar a ver otras cositas. Ahí fue donde ServiceNow dijo, no, espérenme, cada uno tiene su modelo de servidor, de servicio, nomenclaturas, y fue donde se pusieron los de acuerdo y le llamaron Common Service Data Model. Luego, ya que empieza a avanzar, ServiceNow empezó a hacer todos sus productos. Viendo el éxito de ITSM, se empezaron a dar cuenta que eso era replicable a cualquier área de servicio. ¿Me explico? Yo les digo en la capacitación a los chicos, si tienes unos tacos, te sirve ITIL, porque tienes que tener un menú. ¿Ok? El menú es tu catálogo de servicios. Sí. ¿Para qué te sirve el catálogo de servicios? Pues también no vas a tener un menú de 30 cosas, porque no se va a vender y se va a echar a perder. ¿De acuerdo? Claro. Lo mismo en una organización. Si yo soy un área de TI y yo tengo un servicio que es reinicio de contraseña, entregar computadora, retirar computadora, alta de servidor, bla, 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 pues también es un catálogo de servicios que a veces vemos empresas que tienen 1000, ¿verdad? Entonces hay que entrar a ver qué se está usando, pulir el catálogo de servicios y demás. Otra cosa también es, oye, ¿cómo voy a atender este servicio? Oye, pues para hacer un taco tiene un método. Vas a poner el queso primero acá y luego lo pone, de salsa son 2 cucharadas. O sea, como en la película de Founder de McDonald's, ¿lo has visto? Sí. Bueno, también tuvieron que hacer todo ese método. Como área de servicio tienes que hacer lo mismo.
Tienes que definir cómo se va a hacer todo, cómo se van a hacer las cosas. Tienes que tener documentación para hacer las cosas, ¿verdad? Y finalmente tienes que medir. Entonces, ServiceNow y con su Graph Model sistematizó la forma de hacerte tu autofranquicia para poder tener claramente todo lo que haces y que pueda ser replicable en cualquier lado de tu organización, obviamente dentro de su scope o su alcance de cada área. Te suena así como digo, porque me está sonando como ¿cómo le hago para hacer franquicia mis tareas y mis servicios? Sí. Es decir, que no importa si soy una empresa de 500 personas y 4 hacen el servicio, o soy una empresa en 20 países y 2,000 personas en servicio, todos hagan el mismo servicio, y ahí es donde está la replicación de ITIL al resto de la metodología de ITIL para ITSM hacia el resto de las áreas de negocio. Y esto ¿funciona solamente para back office o para toda el área que soporta la empresa, o también puede irse a áreas tipo core, claves de la compañía? A todo. Todos brindamos un servicio. Todos tenemos un cliente interno, un cliente externo. Todos. Okay. Todos contamos con recursos limitados. Ajá, ¿verdad? Sí, definitivamente. Tiempo, tecnología, personas. Y por esa razón el automatizar y estandarizar todos estos procesos, que es donde entra la parte consultiva. ServiceNow te permite digitalizarlos, sí, pero de acuerdo a DevOps, primero son personas, procesos, tecnología al final, ¿no? Entonces, claro, todo, si usamos la metodología de ITIL para alinear un área, para brindar un servicio, claro que debe ser replicable, porque no debe de, si quieres ser un área que brinda un servicio excelente, si un colaborador se va, no se te puede caer el área. Y para eso tienes que tener estandarización de procesos, tienes que medir, tienes que poder prever, ¿verdad? Entonces la estandarización también te permite ver trends a través del tiempo, porque estás recibiendo por uno o varios canales y hace un embudo, entonces tú ya sabes qué es lo que llega, en qué épocas, en qué días del mes, ¿verdad? Entonces imagínate, tú ya sabes que cuando liberas una nueva versión, el pico se escala. Entonces automáticamente tú ya puedes pedir overtime de algunas personas, puedes pedir apoyo de otra consultoría a que te apoye. Entonces, eso es bien interesante verlo, que toda la parte de ITIL está enfocada a brindar un servicio de calidad y todo lo que eso conlleve, ¿verdad? Es como trasladar el dashboard de ventas, donde puedes ver las tendencias, el día que más vende, la hora que más vende, pero a cómo estás entregando los servicios, interna o externamente, que al final de cuentas, como dices, todos tenemos un cliente que a lo mejor que a lo mejor está pagando por lo que estás pidiendo, o un cliente que a lo mejor lo está pidiendo porque es una necesidad que tiene interna dentro de la compañía, pero al final de cuentas no deja de ser un cliente. Correcto. Muy bien. Y cómo embona todo IT Matters dentro de o alrededor de ServiceNow. Cuéntame más. Empezamos a hablar un poquito de qué hacías. Te sientas con la persona, limpias. ¿Qué más ejecuta IT Matters como su... Nuestro core business. Pues, okay. Y su receta secreta. O sea, realmente tú... Porque también... Hay muchas consultorías que vienen y traen ServiceNow. Y acabamos de tener el SNOG aquí en Monterrey, el ServiceNow User Group Event, ¿se llama? ServiceNow User Group, SNUG. El SNUG acaba de estar, y ahí había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que tenían su estancito, y otras 2 más que detecté por ahí que andaban de colados. Sí. Ya sé quiénes son. ¿Qué le pone ahí de diferencia? O sea, vaya, porque por lo que me dices, otra vez, suena muy sencillo. Tiene sentido. Sí, tiene sentido y suena sencillo, pero algo tienes que poner para que sea tu diferenciador. Claro. Pues sí, fíjate, una de las diferencias principales es el ponerte en los zapatos del cliente. Suena muy sencillo, sin embargo es lo más complicado, porque al meterte en los zapatos del cliente también te responsabilizas de las decisiones que se van a tomar, de la influencia que estás teniendo con un cliente, de llegar y decir, no, te recomendamos empezar por acá, empezar a hacer esto. Muchas consultorías no se quieren aventar esa chamba o esa responsabilidad de hacerlo. ¿Qué es lo más sencillo? Empezar a implementar ITSM como línea de producción.
Eso es lo más sencillo. Te lo compro, llegamos, a ver, te hago un workshop de incidentes, aquí van los incidentes, cómo se clasifican, listo, vámonos, siguiente. Oye, problemas, ¿cuándo son problemas? ¿Qué tipos son? Se explica. ¿Qué es lo que hemos visto? Que muchas veces muchas consultorías no se toman el tiempo de transmitir lo que es ITIL, ¿verdad? Solamente llegan, ¿conocen ITIL? Sí, más o menos, órale, bueno, vámonos. ITIL es un incidente y lo incidente primero resuelve. Todavía me sigo topando con empresas, y es muy normal, empresas multinacionales donde usan incidentes como problemas, usan incidentes como catálogo de servicios, en lugar de hacer un catálogo de servicio, porque fue lo más sencillo que se dio y fue lo más rápido. Incidentes como requerimientos. Como nuevos. Requerimientos, exacto. O sea, y luego ya el problema de eso, de una mala implementación en un inicio, es ya el mismo negocio, la velocidad del negocio no te va a dejar volver. No. ¿Verdad? O sea, y para volver va a ser un esfuerzo doble o triple. ¿De acuerdo? Entonces, seguramente de tirar a la basura. Y muchas veces pasa de que, oye, ¿sabes qué? Vamos a tirar todo esto, limpiar la instancia y le llaman back to the box. Cuando en ServiceNow empiezas a hacer las cosas sin conocer directamente lo que es ITIL y cómo ServiceNow lo implementó, la gente empieza a customizar, empieza a agregar campos que no son en un elemento que no es, y al final de repente dice, ¿sabes qué? Traemos un proyecto el siguiente año, back to the box. Cuando ya existen en algún otro elemento, exacto, con algún otro nombre de campo, exacto, y no lo aprovechan. Y al final de cuentas, eso... Digo, es una potencia, creo que de ServiceNow, de diferentes plataformas que tú puedes hacer lo que quieras, pero la escalabilidad de ello y el que esto pueda, a lo mejor te va a jalar para 100 usuarios, 1000 incidentes, 1000 problemas, pero ya cuando escalas, la liga se va a reventar en algún punto y vas a decir, ¡ay, debí de haber usado el estándar! ¿Sabes cuál es el problema más grande que nos topamos ahorita con implementaciones? Quieren ya implementar AI generativa, generativa y agentic y todo ese tipo de cosas. ServiceNow ya lo trae nativo, pero si no tienes tu información estructurada donde debe ser, ese es el problema en todos lados, ¿no? ServiceNow es una gran ventaja que toda la funcionalidad de AI que tiene, ya que se llama Now Assist, funciona si tienes bien estructurada la información. Si tienes una base de conocimientos segmentada por roles de seguridad apropiados, ¿no? Por región, y tienes toda tu información ahí de tu política de vacaciones, y tienes, bueno, nada más entras, y es tan sencillo hacerlo en ServiceNow, entras, configuras el agente, le dices que la fuente de datos es tal, basada en los permisos que tiene, y automáticamente, como ChatGPT, en el chat le empieza a contestar a tus colaboradores con la política. Oye, si me quiero ir de vacaciones, le tiras un rollo y te va a decir, claro, la política es tal, tal y tal, ¿verdad? Entonces, ¿no tiene la piedra filosofal ServiceNow? O sea, no hace transmutación de basura a oro. O sea, tengo que meterle oro para que salga oro. Entonces, si le meto basura, sale basura. O sea, no lo estoy vendiendo bien, güey. O sea, a ver, bueno. Estoy jugando. No, yo sé. Al final de cuentas, ya bajándome el chiste, o sea, realmente, y de la piedra filosofal y la transmutación, sí, y los alquímicos, saliéndome de esa parte. O sea, la realidad es que cualquier cosa a la que le metas basura la va a procesar y va a salir basura. Nosotros somos tus homúnculos al momento de implementar ServiceNow. Somos tus ayudantes. Muy bien. No, excelente. Pero sí, o sea, creo que es importante también compartir con la audiencia que ciertamente podrá tener mucha potencia esta herramienta y otras más en diferentes cosas, pero claro, la información, que nadie va a organizar la información por ti mágicamente, alquímicamente, va a moverlo no, tendrá que tener un tratamiento, una preparación, un acomodo para poder sacarle el mayor beneficio a esta y cualquier otra herramienta. Una disciplina. Es correcto. Es una disciplina, y sí, algo que también sucede mucho en una implementación, de repente, por ejemplo, pues todas las MDB que dijimos es el inventario básicamente de aplicativos, de software, de redes y todo, y de repente nos dice algunos clientes, oye, yo tengo 5,000 activos, tengo 6,000, 20,000, inclúyelos para que me los subas todos. Y de repente nos quedamos, bueno, ¿y cuándo vas a aprender tú, verdad, a subirlos? Entonces muchas veces también es importante desarrollar la práctica, que el mismo cliente lo ejercite, lo haga, ¿verdad? Porque también no esperar que ya llegó ServiceNow, este proveedor me lo va a implementar y ya me va a dejar todo acomodado, imagínate mi inventario ya con etiquetita y todo. No, esa es una labor que se hace en conjunto. Todas las semanas hay que lavar la ropa y todas las semanas hay que doblar la ropa. O sea, puedo traerme a alguien para que lave un día y como me acomode la casa, pero la siguiente semana
otra vez va a haber que hacerlo y tenemos que aprender a poder hacer y tener esa disciplina de dejar las cosas en su lugar, las cosas donde deben de ir, doblada como debe de ir, calzones con calzones, playeras con playeras, pantalones con pantalones. Correcto. Digo, eso es importante porque también muchas veces nada más recibimos a alguien, le pedimos a alguien que nos haga algo, no lo hace, pero no tomamos, ni siquiera presupuestamos la necesidad de aprender a usar bien las cosas y hacer bien las cosas. Correcto. Creo que eso hace que IT matter. Que IT matters indeed. Exactly. Yes, sir. Muy bien. Guachando. Guachuara. Muy bien. Muy bien. Entonces, cuéntame de... ¿Qué quieres contar? No, cuéntame tus retos más fuertes que has tenido, o sea, tus conflictos, no le pongas nombre, no le pongas apellido, nada. O sea, oye, ¿cuál ha sido de tus 2 o 3 conflictos más grandes que has enfrentado? ¿Cuánto tiempo tiene IT Matters? Me faltó preguntarse al principio. IT Matters ahorita tenemos 5 años desde que inició y activamente ya como consultora tenemos 3 años. ¿Y con cuánta gente arrancaron y cuántos son? Arrancamos 4 personas, fueron 2 practicantes y 2 socios, y ahorita somos 25. Wow. 25 personas. En 3 años. En 3 años. Fue ese crecimiento. En 3 años. Ok. Sí. Retos así de crecimiento. Hay muchos, igual estaría padre en un podcast de emprendimiento hablar de los retos, sobre todo consultivos desde la parte cultural, procesos internos, políticas, remuneraciones, tiene su reto y también los retos de clientes, ¿no? ¿Te referías más o menos? Pues tus 3 broncas más grandes que has tenido que sortear en estos de 5 a 5 años para acá. Sí. Tus 3 broncas más grandes que te has aventado. Del nivel que sea, con cliente, interna, dale, sírvete. Bueno, la búsqueda de talento es una muy grande. En la industria, la tecnología, lo que es ServiceNow está muy demandada. Al estar muy demandada, hay mucho cazarrecompensas en la industria, ¿no? Hay mucha consultoría. Mercenario. Hay mucho mercenario. Hay mucha consultoría multinacional, sin decir nombres. Pero hay mucha consultoría multinacional que ve que hay negocio ahí y le quiere entrar al negocio, ¿no? ¿Cómo le quiere entrar? Con billetazos. Entonces, una consultoría de las Big Five. Ven que hay negocio y dicen, yo también quiero vender ServiceNow. Y traen su bolsa de billetes. Y sí, se llevan a la gente de las consultorías que consultorías más chicas han estado desarrollando, trabajándolos, ¿verdad? Pero bueno, ahí ya entra también mucho de la competitividad de tú como consultoría motivacional también con el equipo, ¿no? También tenemos que ser competitivos y por eso tenemos que cobrar bien, ¿verdad? Claro. También esa parte es muy importante, ¿no? Entonces, ese ha sido un reto muy grande, encontrar a la gente correcta. Hemos tenido también mucha suerte y retenerla. Eso es lo más complicado. Obviamente faltan los pasos más difíciles. El crecimiento, la explosión que esperemos que siga, va a ser el reto más grande. O sea, cómo retienes esa cultura donde ahorita todo el equipo hablamos todos los días. Ya no van a hablar conmigo, ya no van a hablar con el gerente, ahora van a hablar con su equipo nada más y empiezan a hacerse esas divisiones y ya se vuelve más difícil transmitir la parte cultural, ¿no? Se convierten como en diferentes IT Matters alrededor, porque sí, al final de cuentas también el tiempo es limitado, el tiempo de atención es limitado también, como para decir, oye somos 200, déjame hablo con todos durante todos los días. Bueno, tiene que hacerse algunas formas de como quiera estar en contacto con ellos y como quiera seguir transmitiendo y que se vaya permeando en la pirámide, que vaya emanando la cultura y vaya permeando. Valores, exactamente. Sí. Y esa es la difícil, al momento de crecer, todavía estamos por entrar en ese reto del crecimiento y eso va a ser lo más difícil. El cómo creces manteniendo la misma calidad. Al equipo, cultura, y todo este tipo de cosas, ¿no? Ese es de los más complicados. Con clientes, manejo de expectativas, siempre va a ser.
O sea, definitivamente tú puedes llegar, decirle, oye, pero se va a necesitar hacer algo que tratamos de hacer mucho en IT Matters es dejar muy fijas las expectativas siempre, ser muy honestos con el cliente, que eso es algo que agradecen, ¿no? Realmente llegar y decir, ¿sabes qué? Esto no es magia. En una junta con todo el equipo, esto no va a ser magia, ¿eh? O sea, esto es trabajo de todos y vas a funcionar, y si nos caemos todos, ¿no? O sea, meterte como parte de ese equipo, transmitirles que no es magia y que lo que se requiere de cada uno, y el setearles las expectativas, ¿no? Sí. O sea, eso es muy importante. O sea, la parte de change management sobre todo, ¿no? Que me tocó vivirlo como cliente, como iniciativas muy buenas iban al carajo porque no había apoyo de quien debía haber apoyo, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque no los involucraste. Porque no nada más no tuviste. Sí, porque no es porque no te quieran apoyar. No. Eso ni siquiera lo tengo en mi plato de lo que tengo que hacer, lo que tengo que cuidar, y cómo esperar que suceda algo que nunca estuvo en mi intención, no en mi intención, en mi to-do list. Sí. Si nunca estuvo ahí, pues cómo te fallé, pues no existía para mí, güey. Ni siquiera tengo, o sea, no conocimiento. me pude dar el tiempo, ni sé ni noción de que existía. Sí, entonces esa parte es bien importante, darle a todos ese sentimiento, ¿no? De por qué es importante hacer las cosas. Porque si nada más llegamos y de a partir de mañana ya no le picas al botón amarillo, le picas al verde. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, qué? ¿sabes qué hace cuando le picas al verde? Ahora toda la gente va a poder avanzar al tiempo. Cuando le picabas al rojo no sabían, pero ahora ya que le picas ok. O sea, ya teniendo ese contexto, ¿no? Mantener a todos visibles y conscientes de por qué hacen lo que hacen, es parte de la base de IT Matters, ¿no? Muy bien. Yo creo que última o penúltima pregunta. ¿Qué sigue para IT Matters? No me digas marcas. ¿Cuántos clientes estás manejando ahorita en este momento ya con 25 personas? 3 años después de estar operando, 5 después de haber hecho la instrucción de la idea. Son alrededor de 7, más o menos, ir y venir. La gran ventaja del negocio de ServiceNow es que pues, son clientes grandes. Entonces, algo que sí buscamos nosotros es no nada más llevar esa línea de producción siguiente cliente, sino dedicarle el tiempo correcto a dicho cliente para conocer su situación. Tenemos un producto que está siendo muy, muy útil, es un assessment de madurez de ITIL, el cual estamos haciendo ya con varios clientes y les gusta mucho porque ahorita llegan en el proceso donde ya no saben qué sigue. O sea, ya tengo implementado incidentes, problemas, cambios, knowledge base, pero no saben que tienen un módulo de release management que ya tienen licenciado y que no saben que existía, no saben que ya pueden gestionar activos, no saben que pueden hacer muchas cosas. Entonces, parte de este assessment busca cómo sacarle valor a lo que ya tienen, solamente invirtiendo en la parte consultiva, ¿no? Okay. En el acompañamiento consultivo. Sin embargo, ya no tienen que invertir ningún peso en su licenciamiento. Porque ya lo tienen. Porque ya lo tienen. Y esto les ayuda mucho también, pues, a quitarse de encima la dirección general año tras año. Claro. ¿No? ¿Para qué estoy pagando eso? ¿Por qué está tan caro? ¿Por cómo justificar el presupuesto? Bueno, ahorita en el video, en la sección dejaremos tanto el video de qué es ServiceNow como el contacto para que lleves el assessment a más lugares. Sí, señor. Muy bien. Ya con eso, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para IT Matters? Seguir creciendo. Yo creo que la parte más difícil, me ha tocado ver varias consultorías que adquieren de ServiceNow. Es cansado si no estandarizas procesos, y básicamente como consultoría tienes que replicar lo que tú le predicas al cliente. Básicamente estandarizar procesos para poder crecer, ¿no? Para que no dependa de nadie, para que se empiece a mover. Es como Agile. ¿Cómo implementas Agile? ¿Cómo que cómo? ¿Cómo implementas Agile? ¿Cómo ejecutas una implementación de Agile? Agile. Agilmente, o sea, lo haces iteraciones, ¿cuál es la mejor manera de implementar Agile? Okay, ya entendí. Es de una forma ágil, es de una forma iterativa, sí, donde generas lo que va a hacer en este sprint, sí, le das la vuelta y en 2 semanas checas hasta dónde llegaste, si cumpliste, y el siguiente sprint es la forma en que vas llegando a implementar Agile. Creo que es lo mismo acá, zapatero tus zapatos, que no sea casa de herrero, cuchillo de palo. Oye, yo vendo
doy consultoría, avanzo hacia temas de estandarizar procesos. Obviamente yo los estandarizo dentro de mí mismo, claro, para poder esa explosión que estás esperando que venga, pues también tenga ese soporte tipo franquicia, como decíamos ahorita, sí, hacia tus demás clientes y empleados que vayan llegando. Sí, sí. Sí, ese es el truco, encontrar esa secret sauce, ¿no? Consultiva. Hay algunos libros que de repente he estado leyendo por ahí de los secretos de las Big Fives, ¿no? De cómo personalmente creo que hay un punto donde sigue siendo una empresa mediana a que te haces una multinacional, ¿no? Correcto. Y eso, y hay mucho trabajo de por medio, muchísimo. Y es tener a la gente correcta, el talento, motivarlos de la manera correcta y el establecimiento de procesos y que no dependa nada más la consultoría de los dueños. Creo que eso es lo más difícil. Ahorita si me preguntas cuál es el reto que viene, crecer sostenidamente, ¿verdad? Sostenidamente. Sin afectar la calidad de la entrega de los servicios a los clientes, ¿no? Eso es el reto más grande. Muy bien. ¿Y para Jera Sosa qué sigue? ¿Qué traes en planes? Hacer ejercicio, ir al gym, ser sano, porque para lo que se necesita se requiere energía, mucha energía, ¿no? De repente te tiembla el ojito, ¿verdad? De repente estás en... Se traba aquí. Se te empieza a caer la baba. Se te empieza a caer la baba. De repente me empieza a temblar la frente, o sea, del estrés. Me empieza a parpadear aquí, que se ve. O sea, si alguien me ve que me está temblando. Y es bajarle a eso, ¿no? Porque si al final es trabajo, pero bueno, estar sano. Eso yo creo que eso sería. Muy bien. Últimas 2 preguntas. ¡Ya, párale! ¿Qué te pasa? Ya los señores ya se quieren ir. Como si no te gustara hablar. Sí, bueno, tienes razón. Tienes razón. ¿Qué quieres compartir a la audiencia que no nos hayas compartido, que creas que es un mensaje que hoy tienes que entregarles? Qué buena. Realmente... No, pero es que tampoco quiero ser muy divisivo, ¿eh? Tampoco quiero meter un mensaje religioso, social, o sea, tampoco, no es mi estilo, ¿no? Lo que tú quieras. No, solamente que, lo que sí diría es todo... Nada más, como decía mi abuelita, nada más la muerte no tiene solución, ¿verdad? Todo lo demás tiene solución y se puede trabajar. Realmente a mí me ayudó mucho. No, de repente dicen, oye, sí hay que leer mucho. No, hay que leer bien, ¿verdad? Hay que saber qué leer. O sea, de repente mucha gente dice, no, sí, yo soy muy letrado, leo mucho. Bueno, ¿qué lees? Puras novelas y... Bueno, o sea, bien, ¿no? O sea, si acaso te gusta la imaginación, tampoco se juzga, ¿no? Pero también, sobre todo, es bien importante que todo lo que consumimos, ¿verdad? Somos nosotros, ¿no? Somos lo que consumimos. Somos lo que consumimos, sí. O sea, ahí siempre se me fue. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con todo ese tipo de cosas. Y trato de ser muy cuidadoso a veces en eso. A mí me gusta mucho la antropología. Por qué el hombre hace lo que hace, ¿no? De dónde venimos. Y también esa frase de... Si no sabemos, ¿cómo dice? El que no conoce su historia está condenado a repetirla, exactamente, ¿no? Entonces me gusta mucho de historia, me gusta ver por qué la gente tomó esas decisiones, de dónde viene, ¿no? Para yo también tener más contexto para tomar. El Príncipe de Maquiavelo, por ejemplo. Ese ya lo compré, estoy por empezar a leer, pero sí, muy bueno. Por ejemplo. By the way. Y la última pregunta es, ¿dónde te contactan? ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo te buscan? ¿Dónde apareces? Sí, claro que sí. Estamos en LinkedIn como IT Matters MX. Estamos en nuestro sitio web es itmatters.pro, porque somos unos pros. Eso. Entonces es itmatters.pro. Correo también puede ser en contacto@itmatters.pro. En YouTube estamos IT Matters MX, y así. Muy bien, y para que no le den slow, lo vamos a poner también abajo del video. Sí, no pasa nada. Aquí lo muestras aquí abajito, aquí mero. Aquí. Ahí. No le dice a Pepe eso y no lo pone en otro lado. Señor, un gusto como siempre. Muchas gracias por aceptar el pago de la invitación previa de hace como un año, feria, que andábamos aquí hablando de quién sabe qué. Gracias a ti. En los mosqueando. Es correcto, literal. Literal que anda aquí mosqueando. Muy bien. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias por vernos, escucharnos. Esto fue Latam Commerce. Muchas gracias. HP Irreverente out. Bye.